Bienvenidos a una nueva clase. Pues vamos a pintar nuestra tilda de primavera y les muestro un poco qué estuve haciendo antes para ahorrar tiempo, porque esto es algo muy fácil que ustedes lo pueden hacer solitos. Estuve dándole las bases a nuestra tilda, estuve trabajando, fíjense, aquí tengo el terminado. Entonces lo que vamos a hacer es, varié un poquito el rosa, me parece que yo creí que este rosa que tenía de base era más oscuro, pero no importa, va a quedar linda también. Y anoten el color, los colores que utilicé. Utilicé un rosa, les muestro, este es de Artística Dibu Rosa Viejo, pero bueno, yo les muestro el color como para que vean que más o menos el color que ustedes tengan o consigan alguno parecido si les gusta. No estoy sponsoreada por Artística Dibu, pero auspiciada por Artística Dibu, pero bueno, me gustan los colores y me gusta el poder cubritivo que tienen. Entonces, saben que siempre les he dicho, yo marcas que me gustan, se las recomiendo si son buenas. El otro color que utilicé, eso fue para el jardinero, carpintero, como ustedes lo conozcan, overall también le dicen. La remerita utilicé un verde menta, creo que se llama verde, no, verde bebé le llaman, pero ven, parece un verde menta, la base. Después, el pañuelito utilicé un celeste, en Artística Dibu es un azul esmeralda, pero es como un celeste bebé, un celeste cielo. Luego utilicé otro rosa más clarito, que es un rosa chicle, de rosa. Y utilicé el celeste, les dije, el azul, utilicé un borrabino, que es el color ese que ustedes saben que es mi color favorito. En algunas marcas lo llaman bordeaux, en otras marcas lo llaman burgundy. Ustedes fíjense, aquí le llaman borrabino. Y para el cabello y el sombrero, me falta el tono piel, o sea, un tono piel para la nena, para todo la pielcita. Para el cabello y para el sombrero utilicé ocre amarillo. Pueden también trabajar con un siena natural, si quieren. Por ahora, esas fueron las bases. Y el otro verde que también trabajé, ahora les muestro. Trabajé para el espárrago, para el coliflor y para las hojitas del rabanito. Trabajé con un verde, esta es una marca chilena, pero se llama Decorart, es de Artel, así que para mis amigas de Chile este es el verde que utilicé. Pero aquí en Argentina, si no consiguen esta marca, pueden trabajar con, podría ser un verde oliva, Eureka creo que hace tantos años que no sé cómo lo llaman ahora, pero creo que es verde oliva, verde muy bonito. Y para la base del rabanito utilicé el mismo rosa que utilicé para el pantalón de la nena, que es este rosa viejo, las hojitas ese verde oliva. Y para el coliflor utilicé un tono, yo mezclé siena natural ocre con blanco, pero ustedes pueden utilizar un manteca. Muy bien, ahora, perdón, la regadera es el rosa chicle, el azul esmeralda o celeste cielo para el mango y la parte de arriba. Y el rastrillito yo armé porque no tenía gris, así que armé con negro y un poquito de blanco, hice un gris topo y con el rosa chicle le di al manguito. Es diferente al terminado porque el terminado, el rosa es más clarito, ¿ven? Y este rastrillito tiene grabado una flor y este no. Pero debe andar por ahí el otro rastrillito, no sé, pero este es el que encontré para pintar. Bueno, muy bien, ahora sí. Ahora vamos a trabajar, vamos a aplicar técnicas de pintura decorativa y vamos a comenzar a trabajar. Primero vamos a trabajar todo lo que son, esperen que les muestre. Vamos a trabajar todo lo que son las franjas, todos los adornos que tiene la muñequita y después vamos a hacer los flotados. Los pespuntes se hace a lo último, se hace con una fibra indeleble, así no tienen problemas si se sienten inseguros al trabajar con el pincel finito. Entonces, muy bien, vamos a comenzar a trabajar. Para trabajar las franjas, yo no había separado... perdón, les voy a contar los pinceles. Para las bases trabajé con este chato número 12,
Pensaba trabajar con este número 8, pero veo que es muy grueso. Así que voy a buscar uno un poquito más chiquito. Para la franja, los adornos, yo trabajaría con un chato que no tengo acá. Trabajaría con un chato número 4. Acá tengo uno medio cortito, es para óleo, vamos a ver si me sirve. Porque ven que la cerda es más cortita, se usa mucho para óleo eso. Pero yo había separado este, pero este me parece que todavía es un poquito ancho. Pero bueno, voy a trabajar con ese porque es el... Ah, ya sé con cuál voy a trabajar. Voy a trabajar con el pincel de agua, que no lo voy a usar como pincel de agua, pero como es chatito, es este el que voy a usar. Entonces, ven que tiene jabón porque ayer lavé. Siempre me gusta dejarlos con un poquito de jabón porque después se los saco y así entonces no se le seca la pintura en el pincel. Duran un poquito más. Bueno, muy bien, espero no haberlas mareado. Vamos a empezar. Tenemos un problema. Houston, we have a problem. James pisó en el borbotón de pintura y se pueden imaginar lo que puede llegar a ser con el borbotón de pintura caminando. Recuerdo hace unos años, varios, estaba pintando en la casa de mi hija, era una de las tantas venidas cuando vivía en Estados Unidos y venía de vacaciones y tenía que pintar algo porque había dado un seminario. Y dejé yo acostumbrada a los perros, nunca había tenido gatos, dejé mis cosas arriba de la mesa y apareció Truman, el gato de mi hija, pasó por encima de todo y después le caminó por todos lados, así que se pueden imaginar las marcas de patas con acrílico, las huellas que dejó Truman por toda la casa. Hasta que nos dimos cuenta, obviamente. Bueno, muy bien, vamos a trabajar. Voy a empezar a hacer las franjas, ¿ven? Estas franjas que tenemos acá, eso es lo que voy a hacer. Para eso voy a trabajar con un rosa más clarito, que es este, de aquí. Y lo voy a trabajar más bien aligerado, no quiero que sea muy espeso. Yo no quiero que las franjas sean muy espesas. Entonces voy a... No tengo agua dentro del pincel. Lo estoy usando... Este pincel pueden ponerle agua adentro. Se puede desenroscar y le ponen agua. Yo lo estoy usando como un pincel común. Entonces ahora voy a comenzar. Si quieren empezar tranquilas, como... A ver, voy a poner de notar que ahí como para no quiero dar sombra. Cosa que me parece medio difícil de no hacer. Y voy a comenzar a trabajar las franjas. Pueden empezar acostumbrándose con las franjas más pequeñitas, que son las que están, ¿ven? En el interior. Me gustaría que fueran más transparentes. En el interior del bolsillito. Ahí. Tiene una sola. Ahora puedo ir con las de arriba. Es como para que ustedes vayan acostumbrándose al trazo, porque abajo son más largas, entonces a lo mejor les cuesta un poquito más. Está el bolsillo, entonces en el bolsillo pasé por atrás. Ahí están. Y ahora sí tengo que hacerlas. No tienen que hacerlas bien derechitas. ¿Por qué? Porque la tela tiene movimiento. Entonces no me tiene que quedar sumamente derecho, porque si no quedarían naturales. Entonces ahí voy. Ahí. Son aguaditas. Recuerden que cuando se secan se van a aclarar más. Ahí. Viene esta que es la más larguita. La vamos a hacer desde la cintura. Si se quedaron sin pintura, no se preocupen. Siempre cuando se quedan sin pintura, les conviene trabajar desde un poquito más arriba de donde cortaron el trazo. Puedo pasar por encima otra vez y veo que no me gusta cómo quedó. Me quedó medio desprolijito. Ahí. Estoy trabajando el acrílico más bien acuarelado. Hago otra más acá. Ahí.
Otra por detrás del bolsillito. Son como rayas y son como más bien gastaditas, así que tampoco, por eso les decía, no se preocupen si no les quedan bien parejitas, porque da la sensación que es la misma tela. Una vez que hacemos las rayitas así, ven que por ejemplo aquí arriba ya se perdieron porque no se ven mucho. Entonces lo que puedo hacer es, puedo darle otra manito más. Ahí. Y las dejo secar. Estas miren también cómo se... Pero igual quedan lindas porque yo, por ejemplo, con la cámara, a lo mejor ustedes no las ven bien, pero si ustedes las pintan y quedan transparentes, las van a lograr ver igual. ¿Mm? Bueno, voy a hacer estas otra vez porque las veo que... No sé si las van a notar en la cámara. Siempre que estén trabajando franjas, estampados, adornos de pronto en una prenda o en alguna figura, tengan siempre presente, eso es lo que hacen primero. Después le vamos a dar realismo o un poco de realismo y de volumen con los flotados, pero eso se los vamos a dar después. Ahí está. Y lo dejamos secar. Muy bien, eso está terminado. Ahora voy a ir a los bolsillos. Los bolsillos es lo mismo, pero con acrílico blanco. Pueden hacerlo con acrílico blanco, pueden hacerlo con un acrílico, con un rosa mucho más clarito. Y también, fíjense, voy a empezar desde arriba, ahí. Acá tiene otro. Y acá le voy a hacer otro. Acá vamos a hacer otro. Ahí. Medio aguadito. Y acá otro. Dejan orear. Y una vez que lo dejaron orear, lo van a cruzar. El del bolsillo es como un cuadrillé. Entonces van a cruzar. El del pantalón no. Pero el del bolsillo es un cuadrillé. Ahí está. Y acá otro. Muy bien. Dejamos secar. ¿Qué les parece? Mientras esto se seca... Ay, miren, me olvidé de darle la base. Le voy a dar la base al cinturón, cintura que tiene la división. Se la voy a dar en celeste. Me había olvidado. Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con los flotaditos. Una vez que hacemos estas rayitas, lo vamos a dejar secar muy bien antes de comenzar a hacer los flotados sobre el pantalón. Lo que vamos a hacer, sí, vamos a ir al tono piel, que ya tiene la base, y le vamos a dar los flotaditos de sombra. Para eso vamos a trabajar con... Ahí sí puedo trabajar con este pincel. Que es un poquito más ancho, es un número 8. Y simplemente voy a hacer un flotadito. El flotadito que voy a realizar lo voy a hacer en un tono más oscurito del tono piel que di de base. Entonces mi tono más oscurito lo voy a lograr con el tono piel y un poquito de sombra de ocre. Si lo quieren todavía más oscuro, van a ponerle de pronto un poquito de rojo, un poquito de sombra tostada, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a probar con el bordón, a ver. Voy a ponerle un poquitito de rojo.
rojo. Este es un rojo, rojo. Puede ser rojo de cadmio, rojo, un rojo. Un carmín también. Y es un poquito que necesito. Bueno, muy bien. Ahí ven. Como no quiero que vire tanto al rosa, le voy a poner un poquito más del ocre. Se me formó como una doble carga, porque del otro lado tengo un tono piel, que me viene bien. ¿Por qué? Porque así me queda el flotadito o la doble carga más prolija la base. Entonces con esto voy a comenzar a trabajar la sombrita de todo el bracito. Entonces el bracito lo voy a dar por el borde, ¿ven? Ahí. Parece que este pincel es un poquito grande, Begoña. Estoy tan acostumbrada a trabajar con pinceles grandes que siempre viro a buscar un pincel grande. Pero si ustedes se sienten inseguras trabajando con un pincel grande, pueden trabajar con un pincel más pequeño. Entonces ahora vamos del otro lado. Entonces contra el borde de donde está la ropita le van a dar una sombrita, ¿ven? Ahí va. Muy bien. La carita. Vamos a hacer los piecitos, que es más fácil. Después nos vamos a la carita. En los piecitos simplemente le vamos a dar una sombrita en el borde donde está el pantalón, aquí. Y ahora les cuento algo. Vamos ahí. Y vamos aquí. Y no tocamos más por ahora. Si ustedes le quieren dar una sombrita en los bordes, tenemos que esperar que se seque. Lo que sí puedo hacer es darle una sombrita alrededor de los zapatitos. Entonces ahí hago apenitas un flotadito, ¿ven? Ahí, un toquecito alrededor de los zapatitos. Y le puedo dar en el cuellito alguna sombrita que vaya para arriba. No mucho. No quiero que quede con mucha sombra. Ahí. Sigo hasta arriba, ven, con el tono piel muy suavecito. Y lo que sí le voy a dar con el tonito este, le puedo dar un tonito más rojo donde están las mejillas, nada más. Ahí. Eso es todo la carita. Fácil. Muy bien, ahora vamos a ir a la remerita. Vamos con un pincel redondito que tenga buena punta. Le vamos a hacer las rayitas que tiene en el borde la remerita. Y lo vamos a hacer, en este caso lo voy a hacer con blanco. De un lado y del otro. Hacemos una. Dos. Y ahora hacemos del otro lado otras dos. Una. Dos. Ya hicimos los adornitos que tiene la remerita. Luego al pañuelito le vamos a hacer unos puntitos. Los puntitos pueden hacerlos con el pincel redondo o también con un bolillo muy finito, donde le van a cargar la puntita y van a hacer los puntitos. Ahí está. Ojo cuando lo hacen con el bolillo porque tardan en secarse, porque quedan gorditos. Lo mismo vamos a hacer con las mediecitas. Perdón, con las calzas que tienen. Hay ahora también unas herramientas que se utilizan, son como unas rueditas que se usan para hacer puntillismo. Esas sirven también. Si alguno no quedó muy bien, lo vuelven a marcar. Ahí está. Muy bien.
pero tengan cuidado porque ven que quedan gorditos, hay que esperar que se seque. Perfecto. Ya tenemos los adornos hechos. Mientras hicimos esos adornos... me faltan, ¿saben dónde? En el bolsillo también. El bolsillo tiene unos puntitos. Los puntitos ya están. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar con los... Sí, ahora sí, vamos a hacer los flotados de sombra del pantaloncito. Me olvidé. La base de los botoncitos en ocre. Me había olvidado de hacerlo. Bueno, muy bien, ahora sí. Para los flotaditos del pantalón voy a trabajar con el mismo pincel que trabajé, ¿se acuerdan? Con el número 8. Bueno, vamos a trabajar los flotados alrededor del bolsillo. Le vamos a hacer también aquí, miren, en la sombra que proyecta la cintura. Ahí. Aquí. ¿Ven? Ahí está. Listo. ¿Se acuerdan cuando hicimos las sombritas? ¿Ven? Estas franjas quedaron bien. Y miren acá. Se secó y apenas se notan. Bueno, ahora sí, donde voy a hacer también un flotadito de sombra es en este tirador que está pegado al pañuelito. Ahí le hice una sombrita. ¿Ven? Acá le podemos hacer una sombrita. Bien. Y le vamos a hacer una sombrita también en una de las pantaloncitos, en uno solo, para que se note el corte. Lo lindo que tienen estas piezas, voy a elegir este de acá, que tienen con el corte láser, tienen el dibujo, no necesitan transferirlo, porque el mismo corte les dibuja el diseño, no tienen ustedes que hacerlo. No está cortado solo el contorno de la muñeca, tiene hasta todo el dibujo. Entonces de esa manera a ustedes les resulta mucho más fácil porque no se ahorran transferir el diseño. Bueno, vamos a verlo. Voy a subir un poco para que vean cómo va quedando. Ahí nos va quedando nuestra tilde con todas las sombritas del pantalón. Y ahora sí nos toca, vamos a comenzar a hacer los flotaditos en azul en todo lo que son el cinto, el pañuelito y el borde del pantalón. Lleva su tiempo porque tiene detallecitos, pero no porque sea difícil hacerlo. Fíjense que son bases planas, flotado y alguna doble carga. Voy a trabajar con azul. Este azul es azul naval. Puede ser, en otras marcas le llaman azul talo, azul de Prusia. El azul de Prusia es muy bonito también. Un azul oscuro. Y vamos a ver si puedo trabajar con un pincel más pequeñito, porque es muy chiquitito el lugar donde vamos a estar. Lo cargo, acá estoy, solamente de un costadito, ¿ven? Si tiene mucha agua, cuando ustedes no ven el pincel es porque apoyo el pincel en el papel absorbente para sacar el exceso. Y voy a hacerle una sombrita aquí en el borde, ¿ven? Que se vaya perdiendo. Sin perder el celeste que tengo, es solo en un costadito. Y en este de aquí le voy a tener que hacer apenitas porque aquí. Aquí le vamos a hacer ahí un poquito. Estoy limpiando el pincel en el papel absorbente para que no tenga tanto color, ¿ven? Ahí le hicimos una sombrita. Lo mismo vamos a hacer con el cinturón. Cinturón le vamos a hacer una sombrita acá en el costado, ¿ven ahí? Y que se pierda.
Del otro lado hacemos lo mismo. Muy bien. Ahora nos tocaría trabajar los mismos flotaditos en el pañuelo. Vamos a marcar uno acá. Pasan por arriba de los puntitos. Justamente por eso los hicimos primero. Hacemos otro acá. Parece cuando ustedes lo colocan, parece que pusieron un montón y a medida que se va secando, se dan cuenta que se va perdiendo. Muy bien, ahí. Y también le podemos hacer, ¿dónde más? En azul, no tengo nada. Ah, acá en el borde, miren. Acá le podemos hacer un poquito de oscuridad. Apenitas, ahí un toquecito. Muy bien. Ya hicimos todos los flotaditos, nos faltaría el de todo lo que es flotaditos de verde. Para el verde, ¿se acuerdan que es la remera y las calzas? Vamos a utilizar un verde más oscuro. Voy a utilizar un verde que en este caso se llama verde pino, así que fíjense que es un verde bien oscuro. Y le vamos a dar un toquecito. Voy a hacer un flotadito también. Recuerden, el flotadito solo cargan en un costado con un solo color. Y le vamos a hacer aquí sobre el borde, ¿ven? Ahí empiezo chiquitito. Y me voy extendiendo. Barro ese bordecito si no me gusta, ahí. Y del otro lado hago lo mismo. Bordecito. Ahí, limpian el pincel y lo barren un poquito. Vamos ahora. Ay, puse mucho en el pincel. Estoy tan acostumbrada, vieron que les decía, con pinceles grandes, que cuando voy a cargar, cargo un montón. Donde me gustaría hacerle también una sombrita es por debajo del pañuelito. Aquí. ¿Ven ahí? Perfecto. Muy bien. Ahora nos faltarían las calcitas. Y en las calcitas le daría aquí. Fíjense que al tapar un poquito los adornos que hicimos no nos queda tan duro el dibujo. La muñequita nos faltaría trabajar el adorno, todo lo que es el cabello y la rosita que tiene aquí en el bolsillo. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a tomar el pincel redondo. Aquí va a ser, no voy a hacer flotados, no voy a hacer nada así. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito. Entonces lo único que voy a hacer, voy a pintar de manera plena con verde las hojitas. Fíjense que son muy pequeñitas. Aquí están las hojitas. No hay más hojitas aquí, pero sí tengo la flor. A la flor no la pinté, simplemente le di la base cuando pinté el bolsillito, pasé por encima de la flor. Necesito un tono más clarito para la flor, que es este. No, este no es. ¿O sí? Sí, pues es el único que tengo. Le pondremos blanco para que quede más... Ah, no, está bien. Vamos a poner blanco.
a este rosa que tengo aquí, acá, le voy a poner un poquito de blanco. O también pueden trabajar con un poquito de tono piel. ¿Para qué? Para hacer un rosa un poquito más claro. Si tienen un rosa más claro, utilicen un rosa más claro. Y ahora sí, una vez ven que cargué el pincel, ¿dónde estoy? Acá. Que cargué el pincel con este rosa claro, voy a pinchar un poquito en un costadito con el bordó. Voy a hacer una doble carga liliputiense, ven ahí pequeñita. Necesito que se note la diferencia, ahí. Y ahora con esto así voy a darle la sombrita a la flor. Esto es pequeñito, son toquecitos, lo más pequeñito que puedan, ahí ven. Fíjense que el pincel inclusive es un poquito grande, entonces lo que hago es, lo voy trabajando bastante paradito, ¿ven? No lo apoyo totalmente, porque si lo apoyara totalmente me quedaría ahí. Y ahora le vamos a dar un poquito de iluminación de este lado, de acá. Es un toquecito. Ahora el del centro también le vamos a dar un oscurito más en el centro, ahí es tan pequeñito, ahí. Y acá también, acá le vamos a dar así, porque esta está por debajo, entonces tiene más sombra. Y con blanco le damos la iluminación en el otro lado, este lado de acá. Apenitas, ínfimo. Y pintamos las rositas. Muy bien. Si ven que no llegan, como me pasa a mí, van a tomar el pincel redondito, al cual le van a agregar un poquito de esa mezcla que hicieron de rosadito con blanco. Y en esta parte de aquí es donde no llegamos. ¿Ven? Le hacen pintan con el pincel redondo de esta manera. Muy bien, ahora sí, ahora nos vamos a ir a la rosita que tenemos acá. A esta directamente la voy a pintar toda, me olvido de las divisiones. Ahí. Voy a tomar un poco más de bordó, un poco de oscuridad. ¿Saben por qué? Porque es muy pequeñita. Y como es tan pequeñita, tengo un pincel chiquito, pero sin embargo, ahí está. A lo mejor nos vendrían bien esos pinceles que utilizan para decorar uñas, que son tan chiquititos. Ahí, y le voy a dar un poquito de iluminación ahí, nada más. Limpio el pincel con el excedente y esfumo. Ahí me gusta, ¿ven? Entonces le dejé oscuro de un lado y clarito del otro. Muy bien, ahora con negro, ya estamos terminando la nena, ¿eh? La tenemos que dejar secar para luego hacerle todos los adornitos con la fibra indeleble. Vamos a hacerle dos puntitos. Lo pueden hacer con negro, lo pueden hacer con marrón. Ah, los puntitos también le puedo hacer unos puntitos. Le pueden hacer unos puntitos a los botones. Ahí. Y me falta con blanco algunos pespuntes, que eso después lo vamos... Como no tengo fibra... Ah, sí tengo, pero voy a usar el pincel en este caso. Vamos a trabajar blanco. Y con blanco vamos a trabajar los flequitos del pañuelito.
trabajen con el acrílico más bien aligerado para que les corra mejor. Ahí ven, distintas direcciones para que no quede tan estático. Así, muy bien. Y hay unos pespuntes en blanco aquí en el borde del pantaloncito. Bueno, ahora nos falta el cabello y el sombrero. Me había olvidado. Muy bien, ahora vamos a ir al pelito. Para el pelito vamos a hacerle un flotadito. Lo pueden hacer con sombra tostada, lo pueden hacer con siena natural, con un piquín de rojo y negro. Eso es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, siena natural. Vamos a hacer un flotadito. Le puse al siena natural, le puse un poquito de negro para que sea más oscurito y se note la diferencia, no mucho. Y se lo vamos a dar todo por el borde, miren. Aquí. Si a ustedes les cuesta trabajar con flotados, lo que pueden hacer es pintar primero otra vez con el color de base, ¿ven? Miren cómo se emprolija. Lo van perdiendo. Ahí. Hacemos el otro lugar, el otro costadito. Más oscurito, ¿ven? Ahí. Limpian el pincel y si quieren emprolijar un poquito con el ocre. Ahí está. Lo emparejan. Vamos a hacer lo mismo con el sombrero. Le van a hacer la sombrita por acá. Y al otro lado. Le voy a hacer por acá. ¿Y saben por qué? Para que no se confundan con el cabello. Y del otro lado le vamos a dar con el ocrecito. Ahí está, ¿ven? Que tengo un poquito de iluminación. Y lo que me olvidé de pintar es la cinta, la banda que tiene el sombrerito, que es esto que tenemos acá en celeste. Estoy usando el pincel chato, pero lo estoy usando de costado para que me permita pintarlo y no me quede tan ancho. Muy bien, esto así como lo ven, lo van a dejar secar muy bien. Ahora, les cuento un poquito. ¿Qué tenemos que hacer? Si ustedes quieren delinear con pincel, dejan secar y delinean con pincel. Ahora, si van a delinear con marcador indeleble, yo les recomiendo que a esto bien seco le den una base de barniz mate satinado. ¿Por qué? Porque yo saben que estoy sacando todas las cosas que están proyectando sombra. Y no sé qué otra cosa más hay acá que proyecta sombra. Hay algo ahí, ven que justo lo vamos a poner así. Yo les recomiendo que le den una base. ¿Por qué? Porque me pasó a mí que hay ciertos marcadores que dicen que son permanentes. Y ustedes cuando lo pasan y después le pasan el barniz satinado o mate al agua, barniz acrílico, se corre toda la fibra, todo el marcador. Entonces es preferible, la fibra no se va a borrar, entonces es preferible que ustedes le den una base de barniz y luego le pasan el marcador. Yo voy a dejar secar, le voy a dar una mano de barniz y luego vamos a hacer el trabajo con la fibra indeleble.
Nos vamos a ir ahora voy a bajar esto, así lo ven mejor. Vamos a ir a trabajar todos los accesorios. Para los accesorios, que son estas cositas pequeñitas que tenemos aquí, vamos a trabajar con las mismas técnicas. Este es el terminal. Entonces vamos a ir con la regadera. Para la regadera le vamos a dar también flotaditos de sombra. Voy a trabajar con el pincel chato más grande acá. Le voy a dar flotaditos en bordó. Acá. Así. Y le vamos a hacer un flotado aquí en la base para separar ahí el pico de la regadera, y le voy a hacer otro ahora aquí para separar la parte del mango. Así. Y lo dejo secar. Una vez que seco le voy a dar también en el borde. Mientras eso se seca, me voy a ir con el azul naval, ¿se acuerdan? El azul oscuro. Y voy a hacer un piquito chiquitito de unos flotaditos en las sombras de la manijita, aquí. Ahí. Otro aquí. Que se vaya perdiendo. Otro aquí. Y otro aquí. Así. Listo. Muy bien. Mientras esto se seca, me voy a ir al rastrillito. Les conviene trabajar en serie. Cuando ya está trabajando con un color, le hacen el flotado con ese color a todo lo que tengan a mano, como para trabajar y tener todo listo. Y le vamos a hacer primero, después vamos a dejar que se seque, un flotadito aquí en la base del mango. Y después, cuando esto se seca, le voy a dar un flotadito todo alrededor. Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer una cosa mientras. Ahora que esto ya está seco y yo estoy con bordó, le voy a dar un flotado todo en el borde, ¿ven? Como para darle una sombrita en el borde. Ahí. Y le voy a dar también en el borde, como le di en el borde de acá, le voy a dar en el otro borde. Aquí. Todo a lo largo. Muy bien. ¿Qué les parece si dejamos secar? Les muestro cómo vamos a hacer el rabanito. El rabanito vamos a trabajar primero. Yo lo que hice, trabajé con una técnica que se llama húmedo sobre húmedo. Les cuento de qué se trata. Coloqué el color de base de esta manera, con pinceladas cruzadas. Fui al bordó, a la parte de arriba, ¿ven? Y con pinceladas cruzadas, ¿vieron como cuando trabajan el óleo? Junté los dos tonos. Pueden hacerlo así, pueden trabajar con flotados también, con lo que a ustedes les resulte más cómodo. De todas maneras, ahora les voy a mostrar cómo, ahí, y lo voy bajando. Traten de no irse con el color claro mucho hacia arriba porque pierden el bordó.
Cuando están llegando a la puntita, ahí voy con blanco, miren. Limpian el pincel y muy suavecito van cruzando. Cuando ustedes no ven el pincel es porque lo estoy limpiando. ¿Por qué lo limpio a cada rato? Porque si no, me iría con el color claro muy hacia arriba o al revés, con el rosa muy hacia abajo y pierdo el blanco. Ahí tengo el rabanito hecho, ¿ven? Ahora vamos a hacer las hojitas. Las hojitas vamos a trabajar flotaditos en verde pino. Entonces voy a hacer de pronto un flotadito, a ver si me ven ahí, sí me ven, un flotadito por acá, ahí, hago del otro lado, son detallecitos estos, ahí ven, lo bajo un poquito, dejo la punta solo con la base y con esta hoja, ¿saben? Voy a mirar el terminado porque no le hice mucho. Creo que estoy haciéndole más trabajo ahora para que ustedes hagan de lo que hice yo en el terminado. Una sombrita, nada más. Un flotadito y lo vamos perdiendo, ¿eh? Suavecito. Es como que acaricio la madera con el pincel. Y después le vamos a hacer las nervaduras con el marcador indeleble. Esto queda así. Y ahora nos vamos a hacer lo mismo con las hojitas del coliflor. Entonces, ven todo bordeando donde está la parte de la flor del coliflor. Ahí le voy a dar oscurito. Así. Ahí. Recuerden, cuando ustedes no ven el pincel es porque estoy sacando el excedente, ya sea de agua o de pintura, en el papel absorbente. Toda una sombrita alrededor. Yo con estas clases lo que pretendo es darle pintura fácil, con un poquito de práctica de flotado y doble carga, porque así pueden trabajar y hacer muchos proyectos para preparar para nuestras fiestas para regalar. Muy bien. Listo. Una vez que hago eso, vamos a dejar esto por acá. Vamos a volver a nuestra regadera. Y en la regadera me voy a ir con el pincel redondito. Y voy a pintar las bases de las hojitas. Voy a hacer directamente una base. Tratando que no me queden cordoncitos de pintura. Ahí. Muy bien. Antes que se seque, si quieren darle un verdecito más claro en algún sector para darle un poquito de iluminación, lo pueden hacer. Ahí, fíjense que no me quiero ir muy hacia arriba, entonces lo voy a dejar ahí y esfumo. Así, para darle un brillito nada más. Lo pueden hacer con una doble carga, lo pueden hacer con un flotado. Yo, como ya estaba usando el pincel redondito, aproveché que la pintura estaba fresca. Ahí. Y otra más. Acá. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer las rositas. Las rositas también le vamos a trabajar con el pincel chato chiquitito, ¿se acuerdan? Vamos a hacer una doble carga. Vamos a hacer una doble carga con... Voy a utilizar este rosa clarito y el bordó. Ya me queda poco bordó. Voy a tener que poner más, me parece. De todos tengo mucho y del bordó, que es el que más uso, ya no tengo más. Ahí está. Entonces vamos a
hacer una doble carga. Si les interesa la doble carga y quieren practicarla, así como también pinceladas con pincel redondo, les recomiendo, van a tener un link de un vivo que hice con técnicas básicas de pintura decorativa y ahí tienen todas las técnicas. Entonces voy a comenzar desde los de afuera, ven, y pego toda la vuelta ahí. Hasta ahí nada más, para que no me quede tan oscuro. Y ahora voy con un poquito de blanco en un extremo y ¿dónde estamos? Estamos ahí. Le damos de este lado acá. Así nos queda más clarito el centro. Que en realidad es al revés la flor, ¿no es cierto? Es más oscuro el centro, pero bueno, estamos haciendo una fantasía. Ay, me gusta cómo queda el centro más. Ahí está. Y ahora hacemos la otra lo mismo. Le vamos a dar una doble carga con bordó y un poquito de blanco. Y le vamos a hacer, ven, más clarito afuera. Ahí. Y más oscurito cerca de la otra flor porque es la sombra que proyecta la flor de arriba. Ahí está. Es un detallecito. Ahí está. Ahora hacemos la otra. Vamos a hacer más oscurito acá. Ahí. Y en el opuesto le hacemos un flotadito con blanco. Acá. De este lado, ¿ven? Y lo esfuman un poquito. Al ser tan pequeñito, nos da tiempo y no se seca el acrílico. Si ven que se pasaron un poquito con la pintura, con la puntita del pincel, ¿ven? Lo limpia. Ahí está. Muy bien. Ahora sí le vamos a hacer unos adornitos a nuestra regadera con el pincel redondito y en blanco le vamos a hacer unas liñitas como si fuesen unos pespuntes. Unas rayitas voy a hacer, me parece. ¿Sí? Y aquí. Y aquí también. Muy bien. Podemos hacerle también algunos en el mango. Acá ya se los dejo a su imaginación. Si quieren hacer otros adornitos, le hacen otros adornitos. Ahí nos quedó. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el rastrillito? Para el rastrillito lo único que tenemos que hacer es le vamos a hacer unos puntitos en blanco. De esta manera, unos adornitos. A medida que se van extendiendo, se van a ir achicando. Y pueden hacerle también algunos aquí. Y después le hacemos unos pespuntes, lo vamos a barnizar y le hacemos unos pespuntes con el marcador indeleble. Vamos ahora al coliflor. El coliflor es muy sencillito. Le vamos a hacer unos flotaditos con el ocre o el siena natural en algunos lados, como para que ya lo tienen marcado con el diseño, pero para que se noten más, ven por aquí afuera, le van a hacer alguna de las sombritas de este coliflor.
Si no quieren que quede tan marroncito el coliflor, porque parece que no estuviese pintado, me quedo con el color manteca. Ahora les voy a mostrar cómo le vamos a agregar una iluminación con blanco. Pero ven todos flotaditos de sombra alrededor de la florcita. Muy bien. Y aquí también. Ahora toman blanco. Ya estamos terminando, Y en la parte opuesta donde ustedes dieron la sombra, le pueden dar algunos toquecitos así más en blanco. Voy a mojar un poquito porque noto que raspa el pincel en la superficie, necesito que sea un poquito más suave. ¿Ven? Y ahí ustedes le están dando un poquito de iluminación. Lo único que nos resta es todo el trabajo con la fibra indeleble, así que vamos a dejar secar muy bien. Vamos a barnizar. ¡Ay! ¿Saben que me olvidaba? Perdón. El espárrago, nuestro señalador. Ya se imaginarán lo que hay que hacer. Simplemente vamos a trabajar con verde pino. Ya no tengo lugar en la paleta porque puse tantos colores. Siempre me pasa lo mismo. Pones colores y después hay que también hacer flotados, doble cara y ya uno se queda sin lugar. En los bordes, ¿ven? En donde están marcados estas como hojitas que tiene el espárrago, ahí le hacemos unos flotaditos, marcándolos. Ahí vamos, ¿ven? Ahí estamos. Del lado opuesto le damos alguna iluminación con un poquito de verde más clarito. Creo que tiene otro verde el terminado, pero estuve buscándolo y no encontré el verde que le di al terminado. Así que no sé qué verde usé, porque en realidad los colores los tengo aquí. Bueno, muy bien. Ahí, y le podemos dar en el borde también del espárrago. Estoy haciendo todo sin saber cómo hice el terminado. Ahora vamos a ver, me voy a reír. Seguro que está diferente. Ahí le di un poquito de oscuridad. ¿Y qué más? A ver, vamos a reírnos un rato, a ver si lo tengo a mano. Acá está. No, la verdad, lo hice con, miren, nada que ver, con fibra indeleble. Así que ahora lo único que voy a hacer es darle unas claridades y nada más. Van a trabajar con el verde más clarito, ese verde menta que usamos para los pantaloncitos de nuestra tilda, y ven así le hacemos un poquito de iluminación en las puntas con un flotadito. Sí, no le hice flotados de sombra, los marqué nada más con la fibra indeleble. Pero bueno, ustedes pueden hacer los flotaditos de sombra, pueden delinear con la fibra indeleble, lo que más les guste. Eso es lo que tiene la pintura fantasía, que podemos jugar y trabajar con lo que más nos guste. Le voy a dar un poquito de claridad en la punta y nada más, y ya terminamos. Tilda jardinera con accesorio. Bueno, ahora vamos a dejar secar, lo vamos a barnizar y comenzaremos a trabajar con nuestra fibra indeleble. Nos toca el trabajo con la fibra indeleble. Yo voy a trabajar con
Pueden trabajar, ¿ven? Yo tengo, bueno, una Piscini, pueden trabajar también, tengo una que es muy buena, que también es Unipen. Hay otras que tengo que las utilizo mucho también para lo que es cuando pinto sobre tela, cuando hago los cuadernos, porque las puntas se gastan, entonces prefiero utilizar una económica. Pero ahora que esta es madera, voy a trabajar con un Unipen porque sé que me va a dar un lindo trazo. Bueno, lo que voy a hacer es, primero estoy acá, tengo mi rabanito. Vamos a hacer las nervaduras. Entonces van a trabajar de la siguiente manera. Estoy acá. Voy a hacer una nervadura central. ¿Ven? La voy a marcar así. Y luego voy a hacer las nervaduras secundarias. Ahí. Y puedo, si quiero, hacerle algunas marquitas como si fuesen las sombritas, ¿ven? Algunas manchitas. Igual, no voy a hacer la nervadura tan ancha, porque es más pequeñita la hoja. Y aquí también. Recuerden barnizar antes de trabajar con la fibra indeleble. El rabanito tiene como unos pelitos que se los voy a hacer así con la fibra indeleble, pequeñitos. Algunos puntitos aquí arriba, así. Como que sombreamos un poquito. Y nada más. Listo el rabanito. Para el coliflor vamos a hacerle las nervaduras. Igual, de la misma manera. Y me encanta trabajar con las fibras, son muy lindas y hay dibujos preciosos que se pueden hacer en blanco y negro con las fibras. Aquí hacemos el otro. Ahora les voy a mostrar el cuaderno terminado para que se den idea cómo pueden trabajar sus propios cuadernitos. Y aquí hacen algunos puntitos como para insinuar. Vieron el dibujito del coliflor, pero tampoco es simplemente algunos puntitos, nada más, no mucho. Como ir dibujando la textura del coliflor. Muy bien, para el rastrillito le vamos a hacer todo un pespunte, todo alrededor, con la fibra. Pueden hacer rayitas más grandes, pueden hacer rayita y puntito. Y en el manguito igual. Listo. La regadera, lo mismo. La regadera pueden hacerle rayitas. Recuerden que estamos haciendo un estilo country, ¿sí? Y nos permite hacer todos estos adornitos que quedan tan lindos. Aquí también hacemos un pespunte, así. Le pueden, si quieren, yo no se lo hice a la mía, pero le pueden hacer algunas hojitas también acá. Se me ocurrió recién. Para hacer algunos adornitos. Nada más. Y la nena, el espárrago. El espárrago en el terminado yo había delineado, pero acá si quieren pueden hacerle con la fibra, dibujan las ramitas, las puntas del espárrago, ¿ven? Así, nada más. Pueden, si quieren, en algún sector, no en todo, pespuntear. Pueden pespuntear todo si gustan. Pueden empezar en un costado y terminar en otro. Ahí. Y la nena, ¿dónde está la nena sin terminar? Esta lleva todo pespunteado. Entonces vamos a empezar desde la cabecita.
Ya vamos a pespuntear los tiradores, los breteles del jardinero, del carpintero. Vamos a pespuntear. ¿Qué más tiene pespunteado? Los bolsillitos de acá. Se dan cuenta que con la fibra, la microfibra es mucho más fácil que si lo hiciésemos con el pincel. Es mucho más rápido también. Perdón la sirena, pero es algo que no lo puedo evitar. Son los bomberos, supongo. Le hice al terminado, le hice unos pespuntes aquí también. Muy bien. Y nada más. No, listo. Las tildas no tienen boca. Si ustedes quieren le pueden hacer una boquita. Acá le voy a hacer unas rayitas en negro porque las blanquitas se perdieron. Ahí. Y le podría hacer un pespunte acá que no lo hice. Y ahí tenemos nuestra tilda terminada. Podemos hacer, yo le había hecho unos cordoncitos en blanco, pero acá le podemos hacer unos cordoncitos en negro. Ahí le hice los cordoncitos de los zapatitos. Voy a subir para que la miren mejor. Entonces tenemos las dos tildas terminadas. Una quedó más clarita que otra. Con los accesorios. Ahora les cuento un poquito cómo vamos a trabajar los accesorios. Yo había hecho un cuaderno. El cuaderno yo armé el cuaderno. Yo cosí, ¿ven? Lo armé yo el cuaderno. Está cosido a mano con distintas hojas, ¿sí? Le hice las tapas. Luego sobre las tapas el cartón que forré con papel misionero, le pegué un papel artesanal, le pegué el rabanito, mi huerta puse acá en la etiqueta, acá pegué el coliflor, acá bueno es otro papel artesanal con inclusiones, le hice el cubre libro o cubre cuaderno también en papel misionero. Aquí es donde trabajé, fíjense, con fibra, marcador. ¿Ven? Trabajé, le hice un calado para que se vea el rabanito. Hice unas habas, ¿ven? En la terminación también, el mismo motivo. Todo esto con fibra indeleble. Y el espárrago va a funcionar a manera de señalador. Va a ir ahí. Y después la tilda yo la utilicé como adorno. Es decir, ustedes la tilda lo que tienen que hacer es le van a pegar el rastrillito, la regadera, y la pueden utilizar como adorno, la pueden pegar, le pueden hacer un soporte. Yo utilicé ¿vieron estos soportes que vienen de los portarretratos? Yo lo utilicé el portarretrato para colgar y me guardé todos estos soportes y yo esto lo pongo así, apoyo la tilde y queda paradita. Y la trabajan como puede ser nuestra guía, nuestro ángel guardián en la jardinería. ¿Qué les parece? Bueno, espero que lo pongan en práctica. Se dieron cuenta que lleva su tiempo para hacerlas porque tiene detalles, pero no es algo que no lo puedan hacer. Bliss está enojada, ha visto gente y está ladrando. Perdónenme. Nos vemos en la próxima. Ya creo que nuestro próximo proyecto va a ser un proyecto para comenzar a trabajar para Navidad. Gracias y nos vemos. Chau, chau.